Hola, ¿qué tal? Continuamos con el curso de estadística descriptiva. En esta ocasión vamos a abordar el tema de instrumento de medición. Es un instrumento de medida compuesto por una serie de ítems que representan algún atributo de interés y que proporcionan información sobre las personas que los responden en relación con el atributo que se mide. Significa asignar números u otros símbolos a características de objetos de acuerdo con determinadas reglas preestablecidas. Los tipos de escalas de medición que tenemos son la nominal, ordinal, intervalo y razón. Nominal es un esquema de etiquetado figurado en el cual los números solo sirven como etiquetas para identificar y clasificar objetos. Cada número es asignado a un objeto y cada objeto tiene solo un número asignado. Los números en una escala nominal no reflejan la cantidad de la característica que poseen los objetos. La única operación permitida en los números de una escala nominal es el conteo. Ordinal es una escala de clasificación donde se asignan números a objetos para indicar la magnitud relativa en la cual estos poseen una característica. Permite determinar si un objeto tiene más o tiene menos de una característica que algún otro objeto, pero no cuánto más o cuánto menos. Indica la relación posición relativa, no la magnitud de las diferencias entre los objetos. Intervalo es una escala de intervalo. Las distancias numéricamente iguales en la escala representan valores iguales en la característica medida. La diferencia entre dos valores adyacentes de la escala es idéntica a la diferencia entre cualquier otro par de valores adyacentes de una escala de intervalo. Razón. Posee todas las propiedades de las escalas nominal, ordinal y de intervalo, además de un punto cero absoluto. Es posible identificar o clasificar objetos, jerarquizarlos y comparar los intervalos o diferencias. A continuación, una ilustración de escalas de medición. Por ejemplo, la escala nominal, números asignados a corredores, 7, 11, 3 y termina. Ordinal, ordenamiento por rangos de los ganadores, tercer lugar, segundo lugar, primer lugar y ahí termina. De intervalo, es la clasificación del desempeño en una escala de 0 a 10, por ejemplo 8.2, 9.1 y 9.6. De razón, tiempo para terminar en segundos, 15.2, 14.1, 13.4. Técnicas de escalamiento. Tenemos varias. Tenemos las escalas comparativas, que se dividen en la comparación pareada, rangos ordenados, suma constante, clasificación Q. Las escalas no comparativas, que es la calificación continua, calificación por ítem, Likert, diferencial semántico y Staple. Escalamiento comparativo. Comparación pareada. Una técnica de escalamiento comparativo donde se muestra al encuestado dos objetos al mismo tiempo y se le pide que elija uno de acuerdo a ciertos criterios. Los datos obtenidos son de naturaleza ordinal. Ejemplo, esta pequeña gráfica en donde dice que en cada par, por favor indique cuál de las dos marcas preferiría. Esa es una comparación pareada. De rangos ordenados, es una técnica comparativa de escalamiento en la cual se presentan simultáneamente varios objetos a los encuestados y se les pide que los ordenen o clasifiquen de acuerdo con ciertos criterios. Por ejemplo, esta gráfica, esta pequeña tabla donde dice clasifique los diferentes factores por orden de importancia. Número debe clasificarse con dos factores con el mismo número. No debe, clasificarse dos factores con el mismo número. Suma constante. Técnica de escalamiento comparativo en que se requiere que los encuestados distribuyan una suma constante de unidades como puntos, pesos, etc. entre un conjunto de objetos estímulo con respecto a un criterio.
Ejemplo, esta tabla donde dice distribuye así en puntos entre los factores, de tal manera que su distribución refleje la importancia relativa que concede a cada factor. Clasificación Q. Técnica de escalamiento comparativo que utiliza el procedimiento de rangos ordenados para clasificar objetos en función de su similitud con respecto a cierto criterio. Ejemplo, se presentan entre 60 y 90 características de un factor en tarjetas individuales y se les pide que las agrupe en 11 pilas que van de completamente de acuerdo con a completamente desacuerdo con. Escalamiento no comparativo. Calificación continua. Los encuestados califican los objetos poniendo una marca en la posición apropiada sobre una línea que corre de un extremo al otro de la variable criterio. Los encuestados no se limitan a seleccionar entre las marcas previamente establecidas por el investigador. Likert. Escala de medición con varias categorías de respuesta que van de totalmente de desacuerdo a totalmente de acuerdo, lo cual requiere que los encuestados indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones relacionadas con los objetos estímulo. La escala Likert puede tener un número par o non de categorías. Diferencial semántico. Es una escala de clasificación de 7 puntos cuyos extremos están asociados con etiquetas bipolares que tienen carácter semántico. Staple. Escala para medir actitudes que consiste en un solo adjetivo en el centro de un rango de valores numéricos pares de -5 a +5, sin un punto neutral. Cuando mayor sea el número, más precisa es la descripción que hace el término del objetivo. Creación de ítems. Los ítems deben cumplir las siguientes condiciones: estar relacionados con el atributo que se pretende medir, representar todos los conceptos incluidos en la definición del atributo, ser adecuados para la población objetivo. Los ítems pueden construirse a partir de ítems originales o adaptados provenientes de cuestionarios diseñados con anterioridad, ítems construidos a partir de la opinión de personas expertas sobre el objeto de medida, ítems generados a partir de las ideas y opiniones manifestadas por personas provenientes de la población, ítems generados a partir de ideas recogidas en diversas fuentes de información, ya sea libros, periódicos, etc., relacionados con el objeto de estudio. Criterios para redactar ítems. El lenguaje utilizado debe ser sencillo. Los enunciados deben ser cortos. Entre paréntesis, conviene que no excedan las 20 palabras. Cada enunciado debe expresar una única idea. Deben evitarse los enunciados ambiguos. Deben redactarse enunciados en sentido favorable y en sentido desfavorable en una proporción comparable. Debe evitarse palabras de significado genérico como siempre, nunca, nadie, todos, etc. O de significado indefinido como a veces, apenas. Debe utilizar un lenguaje políticamente correcto. Los enunciados deben expresar actitudes, preferencias, sentimientos o creencias, pero no afirmaciones de hechos reales ante los que todas las personas tendrían que dar la misma respuesta. Estadística descriptiva. Definición. La estadística es el conjunto de técnicas que se emplea para la recolección, organización, análisis e interpretación de datos, con el fin de tomar decisiones racionales. Clasificación. La estadística puede clasificarse en dos grandes rubros: estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva comprende las técnicas que se emplean para resumir y describir datos numéricos. Estos métodos pueden ser gráficos o implicar análisis computacionales. La estadística inferencial comprende las técnicas con las que, con una base únicamente en
una muestra sometida a una observación, se toman decisiones sobre una población o proceso estadístico. Población y muestra. Población es una colección de todos los elementos que estamos estudiando y de los cuales intentamos extraer conclusiones. Muestra es una colección de algunos de los elementos que componen una población. Organización de datos numéricos. Los datos son colecciones de un número cualquiera de observaciones relacionadas entre sí. Una colección de datos recibe el nombre de conjunto de datos y se le da el nombre de observación a una sola observación. La finalidad de organizar los datos es ver rápidamente todas las características posibles de los datos que se han recabado. Se da el nombre de datos iniciales a la información antes de ser organizada y analizada, es decir, no ha sido procesada por técnicas estadísticas. Técnicas para ordenar datos. Clasificación ordenada, tabla de distribución de frecuencias, histograma, ojiva, distribución de frecuencias acumuladas. Clasificación ordenada. Es una de las formas más sencillas de presentar los datos. El método consiste en ordenar los datos u observaciones en orden ascendentes o descendentes. Los datos en Excel deben de estar en una sola columna. Y hasta aquí. Muy bien. A continuación haremos un ejemplo de clasificación ordenada de menor a mayor. Es un ejercicio muy fácil de hacer que a continuación vamos a seleccionar cualquier dato de los que puse en esta columna y vamos a hacerlo con pocos datos para que vean cómo funciona. Tengo solamente 7 datos, vamos a elegir el que queramos y vamos a clasificar la ordenada de menor a mayor. Seleccionamos un dato de la columna de datos que tenemos, nos vamos a ordenar y filtrar, seleccionamos orden personalizado, seleccionamos el orden que queremos, valores de celda y vamos a seleccionar de menor a mayor, y de esta forma cuando demos a aceptar los valores se van a ordenar de menor a mayor. Muy bien, ya lo lograste. A continuación vamos a hacer un ejercicio de cómo en Excel sacar los máximos, mínimos y el conteo de esta muy pequeña base de datos que tenemos aquí. Para sacar el máximo vamos a posicionarnos aquí en I3. Vamos a poner en esta celda igual a max. Seleccionamos max, se abre paréntesis y se selecciona el rango de datos. Cierras paréntesis, enter. Para saber el mínimo, escribimos igual a min. Se abre paréntesis, se selecciona el rango de datos y se cierra paréntesis. Y para saber cuántos datos yo tengo en esta columna, seleccionamos contar, se abre paréntesis, se cierra y en automático tenemos estos datos. ¿Qué nos está diciendo? Cuando utilizamos la función max, min y conteo, lo que vamos a determinar es cuál es el número máximo de toda esta base de datos, cuál es el número mínimo que tenemos en toda esta base de datos y cuántos números tengo, cuántos valores, cuántas variables tengo yo en esta pequeña base de datos. Esto nos serviría mucho para, por ejemplo, un ejercicio de donde tengas, no sé, 300, 400 variables
pues no te vas a estar poniendo a revisar de una por una, oye, pues cuál es el dato mayor, cuál es el dato menor, cuántos datos hay, cuando lo puedes hacer de forma más rápida utilizando las fórmulas de Excel. Muy bien, a continuación haremos otro ejercicio de clasificación ordenada de datos. Como puedes ver, tenemos varias columnas aquí con datos que tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos que ordenarlos de mayor a menor. Los datos que tenemos aquí en esta tabla de Excel. Tenemos que obtener el valor máximo, el valor mínimo y tenemos que obtener el conteo de datos. Para empezar, lo primero que hay que hacer en esta base de datos es ordenarlos. ¿De qué forma? Tenemos que ponerlos todos en una sola columna. De esta forma. Para que la fórmula de Excel pueda hacer lo que le estamos pidiendo. Una vez que lo hicimos, el siguiente paso, que ya lo vimos en el ejercicio anterior, es que vamos a obtener un orden de mayor a menor. Recuerden, ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Seleccionamos cualquiera de estos datos que tenemos en esta columna. Nos vamos aquí en Excel a ordenar y filtrar. Elegimos orden personalizado. Ya tenemos esta columna y el ejercicio nos está pidiendo que ahora lo hagamos de mayor a menor. Entonces nos venimos aquí, mayor a menor, y listo. Ya tenemos el dato mayor al principio y el dato menor hacia el final. Este es un ejemplo de una organización de datos ascendente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que obtener el valor máximo de estos datos. Entonces nos posicionamos en esta celda y escribimos el signo de igual. Escribimos la fórmula max y seleccionamos todos los datos. Cerramos paréntesis, enter. Ahora vamos a buscar el dato mínimo. Escribimos min, seleccionamos toda la base de datos y cerramos paréntesis y enter. Y para obtener el conteo, igual contar, seleccionas toda la base de datos y cierras paréntesis. Y esto nos está diciendo que en todos estos datos tenemos 60 datos. El número máximo que tenemos en el 60 datos es 267 y el mínimo es 135. ¿Te imaginas manualmente estar yendo número por número sin saber cómo organizarlos? Claramente este método te ayuda a ahorrar mucho tiempo y más cuando manejas bases de datos de muchos datos. Mucha cantidad de números. Tabla de frecuencias. Para formar la tabla de frecuencias se debe hacer lo siguiente: obtener el valor mínimo, obtener el valor máximo, obtener el número de datos, seleccionar el número de clases, calcular la amplitud, generar la tabla de frecuencias mediante una tabla dinámica, generar el histograma de los datos. Muy bien, aquí en esta tabla nos dice lo siguiente. Nos indica que para el tamaño de la muestra tenemos también el número de clases. Tamaño de muestra se identifica con N minúscula y número de clases con K minúscula. Nos dice que cuando el tamaño de la muestra
es menor a 50 datos, el número de clases que puedes utilizar puede ser de 5 a 7. También nos dice que cuando el número de datos es mayor a 50 y menor a 100, el número de clases que debemos de utilizar es de 6 a 10. Cuando es mayor a 100 y menor a 250, de 7 a 12. Y cuando es mayor a 250, de 10 a 20. La fórmula para calcular la amplitud es de la siguiente forma. Amplitud es igual a valor máximo menos valor mínimo entre número de clases. Histograma. Es una gráfica de barras de una distribución de frecuencias. Para construir el histograma se colocan los límites de cada clase en el eje de las X o eje horizontal de la gráfica. Los números de las observaciones de cada clase se colocan en el eje de las Y o eje vertical. Ojiva, distribución de frecuencias acumuladas. Es una gráfica de curva de una distribución de frecuencias acumuladas. Para construir la ojiva se colocan los valores Y menor que de cada clase en el eje de las X o eje horizontal de la gráfica. El número de la frecuencia de porcentaje acumulado se coloca en el eje de las Y o eje vertical. Hagamos un ejemplo de tabla de frecuencias y ojiva, basándonos en esta información que tenemos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el valor mínimo de esta base de datos. Ya lo vimos en el ejercicio anterior. Vamos a poner bien nuestros datos. Primero es el valor mínimo, que es igual a min. Seleccionamos la base de datos, cerramos paréntesis y enter. Después tenemos que obtener el valor máximo de datos, que es máximo de datos es igual a max de todos los datos que tenemos en esta base. Cerramos paréntesis y enter. A continuación, el conteo es igual a contar todos los datos que tenemos aquí en esta base. Cerramos paréntesis y enter. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Nos dice selecciona el número de clases K. Aquí vamos a regresarnos a esta tablita que dice si los datos, si el número de la muestra es menor a 50 datos, el número de clases puede ser entre 5 y 7. Nosotros tenemos que son 47 datos, entonces tenemos que elegir entre 5 y 7. Vámonos a un punto medio y vamos a elegir 6 como número de clases. Nos dice que tenemos que calcular la amplitud. De acuerdo a esta fórmula de amplitud, hacemos lo siguiente. Amplitud es igual a valor máximo menos valor mínimo. Valor máximo menos valor mínimo entre el número de clases y enter. Entonces tenemos que nuestra amplitud es 14. A continuación vamos a generar la tabla de frecuencias mediante una tabla dinámica. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
aquí tenemos nuestros valores. Vamos a seleccionar cualquiera. Yo voy a elegir, por ejemplo, este, el primero. Nos vamos a venir a insertar. Nos vamos a ir a tabla dinámica. Y por ejemplo, aquí el rango de datos se selecciona ya en automático, nada más seleccionando un dato. El siguiente dato que tenemos que revisar en este overlay de creación de la tabla dinámica es en dónde queremos la información, en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente. Vamos a decirle que en esta hoja de cálculo existente. ¿En dónde queremos esa información? Le vamos a decir que aquí en F. Terminando eso, le vamos a dar aceptar. Y listo, ya tenemos nuestra tabla. Si ven, nos aparece este campo de la tabla dinámica. ¿Qué significa? En este cuadro tenemos las columnas disponibles. Por ejemplo, tenemos la de valores. Este cuadro significa que es el área de filtrado, el área de columnas para mostrar datos en columnas, perdón, el número de filas, el área de filas que vamos a mostrar y el área para mostrar datos en columnas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestros valores y a continuación lo que vamos a hacer es arrastrar esta columna de valores de la siguiente forma. En una ocasión a columnas, ya ven cómo se va transformando la tabla. En una ocasión a filas y en dos ocasiones a valores. 1, 2. A continuación seguiremos haciendo nuestra tabla dinámica. Nos vamos a posicionar en la primera columna. Vamos a elegir cualquier dato. Voy a elegir por ejemplo este. Y le voy a dar agrupar. En el dato mínimo dice 183. Yo voy a elegir un dato ligeramente menor al mínimo. Voy a poner 182. Y voy a poner un dato ligeramente mayor al máximo. Voy a poner 268. Y en la amplitud, ya calculamos la amplitud, vamos a poner 14. Listo. En la siguiente columna vamos a dar clic en cualquiera de los datos que tenemos aquí y vamos a resumir valores por recuento. Muy bien. Y en la tercera columna vamos a posicionarnos de igual forma y vamos a mostrar los valores como porcentaje del total general. Y listo, ya tenemos nuestra tabla dinámica que aquí el ejercicio nos solicita. Muy bien, a continuación vamos a generar nuestra tabla de frecuencias. Vamos a seleccionar estos datos de nuestra tabla dinámica y los vamos a copiar en este lugar. Vamos a proceder a nombrar las columnas. En esta le vamos a poner nombre de clases. A esta le vamos a poner nombre de frecuencia absoluta. En esta le vamos a poner frecuencia porcentaje. Y esta última que todavía no llenamos le vamos a poner frecuencia porcentaje acumulado. Vamos a darle un poco de orden. Muy bien. ¿Qué sigue? Vamos a realizar la suma de los acumulados. La primera celda va a ser fija. ¿A qué me refiero con fija? Por ejemplo, yo voy a sumar estos datos. Suma H15, vamos a pulsar F4 para que sea una celda fija. Vamos a poner dos puntos. Bueno, H15, F4, cerramos paréntesis.
y Enter. Ahora le vamos a agregar 2 puntos y vamos a volver a seleccionar la frecuencia de porcentaje y vamos a dar Enter. Y vamos a tener nuestra frecuencia de porcentaje acumulado. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionando este pequeño punto que aparece aquí en la celda, vamos a darle doble clic cuando el puntero del más se torne de blanco a negro. Doble clic. Arrastrando la fórmula, de esta forma ya tenemos nuestra tabla de frecuencias lista. Muy bien, ya que tenemos nuestra tabla de frecuencias que obtuvimos gracias a la tabla dinámica, el siguiente paso es generar el histograma de datos con nuestra ojiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir la columna de clases, la de frecuencia absoluta, van a pulsar control en su teclado y van a seleccionar la columna de frecuencia de porcentaje acumulado. Teniendo seleccionados todos estos datos, vamos a venirnos a Excel, a darle a insertar. Vamos a buscar gráficos de barras y vamos a seleccionar el de columnas agrupadas. Y listo, tenemos un gráfico de histograma de datos. Vamos a ponerle aquí ojiva. ¿Qué es lo que sigue? Nos falta nuestra ojiva. Vamos a darle clic derecho. Vamos a cambiar el tipo de gráfico. Vamos a seleccionar combinado. Vamos a seleccionar que la frecuencia de porcentaje acumulado sea de líneas. Y le vamos a dar que sea posicionada en eje secundario. Y listo. De esta forma podemos ver en nuestro histograma de ojiva que los datos que tenemos, podemos ver las clases que tenemos en nuestra gráfica, cómo se comporta nuestra frecuencia absoluta y cuál es el porcentaje de acumulado que se va generando. Muy bien, te invito a seguir practicando, elaborando este ejercicio, el cual podrás encontrar en tu base de datos de Excel previamente proporcionada. De esta forma.